tal a toda la comunidad de C12 Logistics y C12 Mobility? Muchas gracias por acompañarnos en nuestra segunda edición de C12 Rockstars, un proyecto de contenido sobre las personas que están cambiando la logística en México. Y bueno, en esta edición queremos presentarles a Yair Hernández. Yair, gracias por venir aquí a C12 Rockstars. Les quiero platicar un poquito de Yair Hernández. Es director de logística y operaciones de Procter & Gamble, Planta Vallejo, en Ciudad de México. Actualmente tiene a su cargo una organización de 400 personas y su gran pasión por retar el estado actual le permite proponer cambios sistémicos que mejoran el servicio a los clientes y mejoran los resultados de la compañía. Y me gustaría empezar con un tema personal, porque yo también soy fan de la fotografía. Soy un primerizo en el tema de foto. Me gusta mucho tomar fotografías. Me gustaría saber un poquito acerca de tu pasión por la fotografía. ¿Canon o Nikon? Yo te diría Nikon. Fue la primera cámara que tuve, la primera DSLR, por eso escogería Nikon en este momento. ¿Y cuál es tu consejo que le darías a las personas? Porque tienes un Instagram ahí muy interesante de fotografía. ¿Cuál es tu especialización? ¿Te gusta la fotografía de paisaje, de rostros? ¿Cuál es tu enfoque principal que tienes ahí? Mira, mi enfoque principal, Roberto, es la fotografía de calle, street photography, y hago también retratos de gente random que me encuentro en la calle. Cuando piensas en street photography es buscar algo candid, algo no planeado, buscar un momento único y repetible, y una buena manera de sacar un poco del estrés que tenemos todos los días en la logística. Claro. Simplemente salir, caminar y estar presente y observando las cosas que pasan en el día a día, en el mundo mundano. ¿Y cómo de repente entiendes que hay que tomar una fotografía en ese momento preciso, ¿no? Porque a veces la gente nos pregunta, oye, tienes muy buen ojo para la fotografía, ¿no? ¿Qué es lo que tú destacas para decir, en este momento tengo que tomar una foto? Yo diría que son estos momentos que son únicos, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo. Cuando tú vas caminando en la calle con un amigo, vamos a pensar que no estás tomando fotos, vas caminando en la calle y ves algo raro, distinto, algo que no pasa en la cotidianidad, a lo mejor le dices a tu amigo, Robert, ¿ya viste eso? Y eso es lo que trata de hacer el street photography, que ese momento de segundos puedas capturarlo en ese momento que están pasando las cosas. Y también tiene que ver, yo creo, mucho el tema de la edición, ¿no? O sea, ya meterle la edición, o eso es algo que tú delegas, o tú personalmente también editas la fotografía. Yo también edito mis fotografías, trato de no dedicar mucho tiempo en edición, porque no, lo que menos tengo es tiempo, pero sí edito yo mis fotos. Sí considero que es importante, relevante hacer algunos pequeños cambios, ajustes de luz, contraste, pero no tanto, ¿no? O sea, no soy una persona que se va a meter a Photoshop, a hacer, quitar, poner elementos, simplemente algunos pequeños ajustes que hagan que la foto se vea mejor. Perfecto. 3-4 minutos por foto, y eso es el tiempo que dedico a editar. Sí. Mencionas mucho, ya pasando un poquito a la parte profesional, el tema del tiempo, ¿no? Y creo que el tiempo se ha vuelto algo muy valioso hoy en día, no solo para los logísticos, yo creo que mucho más para los logísticos, pero en general para la vida en general, ¿no? Vivimos en una sociedad muy complicada donde el tiempo se vuelve cada vez más valioso. ¿Qué haces tú para eficientar el tiempo y para desarrollarte mejor en tu día a día? ¿Cómo empiezas tú el día a día, Jair? Ok, es una muy buena pregunta. Yo lo que he aprendido con los años es que tengo que tener una rutina, ¿no? Y esa rutina empieza desde el momento en que despierto, el momento que duermo y las horas que duermo, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas duermes? Alrededor de 6 a 7 horas. Okay. Entonces, trato de que sean 7 horas, ese es como mi punto de perfección, digamos así. Si duermo 6 estoy bien, si duermo menos de 6 al día siguiente no rindo. Entonces ya conozco esos tiempos. Siempre trato de dormirme a las 11 de la noche más o menos, para las 6 de la mañana estoy despierto, entre 10 y 11 y entre 5 y 6 de la mañana despierto.
Y lo que hago en la mañana es simplemente un poquito mi rutina es despertar. Trato de en el momento de despertar abrir los ojos, hacer una pequeña rutina de agradecimiento. Toma 2, 3 minutos y eso hace que despierte con energía, con algo positivo, con una sonrisa en la cara. Entonces, eso, después de eso, me baño, siempre trato de desayunar, no perdono mis 3 comidas al día. Eso es bueno. Y después de eso, hoy aquí en este momento no estoy haciendo ejercicio por el tráfico de la ciudad, lo que trato de hacer es salir temprano hacia la planta de producción donde trabajo. Y empiezo mi día en la planta alrededor de las 7 de la mañana, es el momento de empezar, ¿no? Entonces, eso es la mañana, después trabajo, soy muy disciplinado en la hora de salida también, y eso es un tema de hábitos, cultura, y lo que trato de hacer es 5 de la tarde, pase lo que tenga que pasar, yo tengo que salir de mi lugar de trabajo, porque si no el tráfico me vuelve loco, ¿no? Estamos un poco retirados de mi lugar de trabajo. Y después de eso regreso a casa y trato de, en esa rutina o en esa situación, trato de tener momentos personales conmigo, con mi esposa, con mis perros. Trato de hacer una rutina todos los días. Llego, salgo a caminar con mis perros, con mi esposa, casi todos los días con mi esposa, algunos solo con mis perros. Pero esa es 1 hora, 45 minutos, que es un momento para mí, para pensar algunas cosas, para platicar con mi esposa y dejar un poco al lado el mundo de la logística. Ya hablaremos ahorita un poquito más adelante de los retos que hay en la logística, pero me gustaría empezar un poquito con tu historia profesional, ¿no? ¿Cómo empezaste en este mundo de la logística? Eres ingeniero, me imagino que por ahí va, pero ¿cómo fue que empezaste pues, en todo este rollo, ¿no? De la logística, que es una industria, la verdad, muy interesante, muy estresante también. Pues, ¿cómo empezaste? Bueno, pues mira, yo soy ingeniero industrial, estudié en el Tecnológico de Monterrey, aquí en la Ciudad de México, y yo empecé siendo becario de General Electric en una compañía que se llama TIP de México, que es logística, se dedican a arrendar camiones, plataformas. Pasé 1 año y medio en esa compañía y después vino la oportunidad de Procter & Gamble. Y ahí algo que pasó fue, tenía yo una amiga en el colegio, ella trabajaba en la universidad, ella trabajaba para Procter, y yo todos los días que llegaba a la clase la veía con una sonrisa, con unos ojos brillando, hablando de proyectos de millones de dólares. Y eso empezó a llamar mi curiosidad y de ahí fue que surgió una primera oportunidad para hacer las entrevistas y tuve la fortuna de quedarme. Entré a Procter & Gamble, empecé en la planta Vallejo, que es la planta que hace detergentes, lavatrastes para el mercado mexicano y exportación a Norteamérica y a algunos países de Centroamérica y Pacífico. Y estuve alrededor de 6 años en diversas posiciones, todas las posiciones de logística. Entonces me tocaba planear materiales, planear producción, planeación de manufactura en unas maquilas que teníamos. Y después me empecé a mover un poco más al mundo de la innovación, de lanzamiento de iniciativas, en ese tiempo en el rol de planta. Y mi trabajo consistía en escuchar qué eran esas iniciativas que venían y hacer que esas iniciativas pasaran en la planta, ¿no? Ya sea los cambios de arte, cambios de formulación, lanzamiento de nuevos productos, etc. Y después de eso, tuve una muy buena oportunidad. Yo llevaba 6, 7 años trabajando en la planta y en ese momento vino un cambio importante en mi vida. El manager que tenía en ese momento me ofreció irme a trabajar a Panamá. En Panamá tenemos el hub regional para Latinoamérica, y en ese momento pues, fue un cambio 360 grados, ¿no? En ese momento yo tenía a mi novia Gaby, que ahora es mi esposa, teníamos poco tiempo de novios y ahí vino la decisión más importante de nuestras vidas. Decidimos casarnos, nos fuimos, todo eso estoy hablando de un lapso de 4 meses entre que me dijeron nos casamos, nos fuimos y llegamos a Panamá a empezar una nueva vida. Y la verdad es que fue una experiencia espectacular, ¿no? Desde el momento en que tú sales un poco de tu zona de confort, vivir en casa de tus papás, tanto mi esposa como yo, sí. A emprender toda una nueva aventura. Y bueno, en Panamá me tocó, iba yo por 2, 3 años, y acabé estando casi 9 años en Panamá. Y bueno, eso fue también una experiencia maravillosa, tanto personal como profesionalmente. Profesionalmente tuve algunos roles distintos. Empecé viendo lanzamiento de iniciativa
Entonces en ese tiempo me tocaba desde el punto de vista logístico y digamos que era un rol como tipo program manager, en donde me tocaba entender cuál era la necesidad del negocio, la necesidad del consumidor y hacer proyectos para crecer el negocio como tal, ¿no? Y era muy interesante porque eran diversas plantas en la región, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Centroamérica, México, y estuve algún tiempo viendo innovación, proyectos, lanzamiento de proyectos. Después de eso me tocó un rol como tipo Category Supply Planning, Business Planning se llama en Procter, que es más meramente logística, un poco más estratégico para decidir planes a mediano o largo plazo. Y después de eso tuve la oportunidad de tener un rol todavía más estratégico, que era el rol del S&OP regional o Demand Planning. Y ahí me tocó aprender de las diferentes categorías de Procter, no solo del mundo de los detergentes, sino abrir mis horizontes a otras categorías. Y de ahí, hace 4 años, fue que decidimos regresar a México y actualmente estoy en la planta de detergentes, es la planta más grande de detergentes, la planta más grande de la Ciudad de México, de hecho, y me toca ver el end-to-end de la cadena de suministro de la planta de detergentes. Perfecto. ¿Qué se siente vivir como extranjero en otro país, hablando personalmente como expatriado? ¿Y cómo ves el desarrollo que está teniendo Panamá con el canal, ¿no? Yo tuve la oportunidad de visitar hace 2 años Panamá y es una ciudad increíble que ha tenido un gran desarrollo gracias al canal de Panamá. ¿Cómo has visto el crecimiento que ha tenido en los últimos años? ¿Cuál es la importancia que tiene el canal? Sí, mira, yo te diría, primero la primera pregunta, la experiencia de estar expatriado en un país, la parte cultural. Yo te diría al principio, las primeras semanas, tal vez primeros meses, sí te diría que es como un choque cultural y es como hacer un poco de reset a todo lo que estás acostumbrado, ¿no? Lo que has hecho por toda tu vida y lo que piensas que es lo normal, ¿no? Pero al principio más que shock yo te diría que es un momento de aprendizaje, ¿no? Y es un momento de estar como una esponjita que tiene que absorber conocimiento muy rápido y es un proceso de adaptación. Al final no es que uno llegue a otro país a cambiar la cultura o cambiar las reglas del juego, es más bien llegar al país y ser parte de esa cultura, ¿no? Entonces esas primeras semanas, meses, pues uno tiene que adaptarse, conocer y empezar a cambiar un poco a lo mejor frustración de la llegada, de qué fue lo que dejé en mi país, a qué renuncié por estar aquí y cambiar rápidamente el mindset a abrirte a nuevas cosas, ¿no? Entonces, pues es un proceso muy, muy divertido, muy enriquecedor. Y lo que hablabas de la parte de Panamá, la segunda pregunta, lo que te diría es Panamá, todo el mundo lo relaciona por el canal de Panamá, ¿no? Y la cantidad de dinero que entra al país, la importancia logística del canal. Pero hay, digamos que en el momento en que yo llegué a Panamá, te estoy hablando de hace 13 años, 14 años, Panamá hizo algunas modificaciones a sus políticas internas y digamos que hicieron una baja de taxes para las compañías transnacionales y eso lo que hizo es que vinieran muchas compañías transnacionales a trabajar en Panamá y se convirtió en el hub de la región como tal, ¿no? Entonces eso me trajo un poco más de movimiento, más movimiento económico y fue una etapa de mucho crecimiento para el país y hasta la fecha sigue en crecimiento y sigue siendo un país muy relevante para la región. Bueno, algo que me llama mucho la atención de tu experiencia profesional es que hablas mucho sobre innovación. Has estado en muchos proyectos, ¿no? De iniciativas nuevas dentro de Procter & Gamble. No por nada Procter ha sido catalogada, ¿no? Como una de las empresas con mejor reputación corporativa en México. Más del 99% de los hogares en México tienen algún producto de Procter en sus casas. Y me gustaría saber en qué cosas de innovación te has envuelto. Para ti, ¿qué es la innovación? ¿Y qué iniciativas has lanzado exitosamente desde tu trinchera logística? Sí. Bueno, primero empezamos hablando de qué es la innovación. O sea, para mí, innovar es resolver un problema.
¿no? Es como la definición más sencilla de innovación. Y cuando pienso en una compañía transnacional, lo que tenemos que hacer es hacer que la vida de nuestros consumidores sea más sencilla todos los días, y aquellos tension points, aquellas cosas que le generan cierta tensión al consumidor, ya sea al consumidor o al cliente, por medio de la innovación resolver esa problemática como tal, ¿no? Y bueno, de ahí viene pues toda la parte de estudios de mercado, entender qué es lo que está pasando, tendencias, cuál es digamos que la problemática que se tiene que resolver. Y después viene pues toda la maquinaria de creación, de poder desarrollar ya sea la tecnología o la solución para poder atacar esa necesidad que el consumidor puede tener. Me tocó, o sea, también los roles que he tenido, sobre todo en los roles de Panamá, lo que me tocaba era liderar equipos multifuncionales para poder hacer realidad esas iniciativas, ¿no? Entonces, todo partía de cuál era esa necesidad del consumidor, cuál era como esa tensión que teníamos que resolver, y con la intención de crecer el negocio, ¿no? Al final, como es un negocio, hay que buscar crecerlo. Y a mí pues, lo que me tocaba era liderar equipos multifuncionales, entender claramente cuál era esa necesidad, cuál era el criterio de éxito de esa iniciativa, y después pasar por diferentes etapas para garantizar que pudiéramos lanzar productos que fueran exitosos en el mercado. Entonces, a la pregunta que me hacías de tipos de innovación que hacíamos o qué me tocó lanzar, eran detergentes en polvo en la mayoría en lo que me tocó. Entonces me tocó desde hacer cambios, iniciativas comerciales en donde teníamos que innovar desde el punto de vista comercial, cómo hacíamos que los productos fueran más relevantes o más atractivos para los consumidores. Nos tocó innovar en temas de producto, traer algunas tecnologías, algunos materiales nuevos que hicieran algún cambio relevante en el proceso de lavado. Innovación en los empaques, también hacer algunas modificaciones, ya sea que fueran empaques más eficientes, que fueran más sustentables, o que fueran simplemente mejores para poder acelerar las ventas de las marcas, ¿no? Entonces, creo que en general por ese camino me fui moviendo en las diferentes iniciativas. Súper, súper. Y cómo de alguna manera creo que esto involucra varias áreas dentro de la misma organización, ¿no? Estamos hablando tú en el área un poquito más operativa de cadena de suministro, logística, me imagino también las áreas comerciales, las áreas de mercadotecnia, dirección general. ¿Cómo hacían esta integración dentro de P&G para realmente lograr y colaborar, ¿no? Trabajar en equipo? Porque muchas veces hay estos memes o hay hasta grilla un poquito de la eterna lucha entre el área operativa y el área comercial, ¿no? ¿Cómo ustedes lograron hacer esas sinergias y pues finalmente crear una innovación dentro de un producto como P&G, ¿no? Sí, yo creo que todo parte primero tratamos de hacer primero small teams, pequeños equipos con personas que entienden varias partes de los diferentes procesos, y tratamos de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y eso pues como algo básico, ¿no? Si no logramos entender qué hace el de ventas, el de mercadotecnia o el de research and development, etcétera, nos quedamos como en el silo de logística y no logramos penetrar la importancia que tienen estas otras funciones, estas otras áreas. Igual de la otra manera, pues también tratamos de que estas funciones vengan a ver los procesos logísticos y de tal manera podamos entender cuál es la necesidad comercial y cómo poder hacer realidad esa iniciativa como tal. Entonces creo que eso hace que podamos trabajar de forma colaborativa, podamos entendernos unos a los otros, y pues al final no es una pelea, ¿no? El consumidor no le agregamos absolutamente nada, no le generamos ningún valor. Pues acá todos estamos buscando lo mismo, que es entregar productos que satisfagan las necesidades y que hagan crecer la comunidad. Hablas mucho del tema del personal y me llama la atención, tú manejas más de 400 personas en la planta ahí de Vallejo. ¿Cómo le haces? Yo la verdad es que me vuelvo loco, no tenemos un gran equipo de trabajo de 400 personas y es complicado, ¿no? A veces el liderar un equipo, ¿no? ¿Cómo le haces para delegar? ¿Cómo atiendes? Sabemos mucho que en logística uno de los grandes retos es el tema de rotación de personal, ¿no? Y de la eterna
pues, lucha que hay muchas veces por conseguir personas calificadas, ¿no? ¿Cómo lo haces para ser un líder, Jair? Pues mira, yo pienso que primero todo parte de la confianza que le tengo a la gente. Ahorita que hablabas de la cantidad de personas que están en una organización, pues si yo quisiera hacer todo lo que pasa en una planta de producción en el mundo logístico, me volvería loco y esto que te decía de que logro salirme a las 5 de la tarde de mi lugar de trabajo, no sería posible, ¿no? Entonces lo primero tienes que, o al menos a mí lo que me funciona es confiar en mi equipo de trabajo. La segunda yo creo que es estar en constante comunicación con la organización a todos niveles. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho pasar tiempo en el piso de operación, me gusta pasar tiempo con los operadores, con la gente, y eso te hace estar cerca de los problemas, ¿no? Entonces te hace escuchar cuál es la problemática, escuchar cuáles son estas situaciones donde los managers podemos contribuir y podemos hacer un liderazgo servicial como tal, ¿no? Entonces, creo que tanto la confianza como estar cerca de la organización de los problemas te hace poder avanzar más rápido. Y creo que la otra que tiene que ver es que tienes que ser muy claro en las prioridades, ¿no? En este mundo cambiante y más en el mundo que nos está tocando vivir con la logística, incertidumbre, vulnerabilidad, etcétera. Pues es bien relevante poder setear prioridades, tener los recursos correctos y pues, no querer hacer todo en un mismo momento. Hay que espaciar algunas cosas, ver cuáles son cosas más relevantes, más importantes y enfocarnos en lo que es más importante. Claro. Ahora, hay un tema ahí bastante interesante que es el tema de la resiliencia, ¿no? En junio nos acompañaste ahí al C12 Hub en la Riviera Maya y tuviste una conferencia sobre el tema de resiliencia en la cadena de suministro, ¿no? Acabamos de pasar una pandemia que fue muy complicada, donde hablando particularmente de la cadena de suministro a nivel mundial, pues hubo unas disrupciones tremendas, ¿no? La demanda se volvió loca, la oferta, etc. ¿Cómo ves ahorita el mundo post pandemia? Digamos que las empresas más resilientes son las que están ahorita al frente de sus respectivas industrias, pero ¿cómo ves el tema de la resiliencia actualmente y cómo seguir siendo resilientes pues, ante un escenario que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Está el tema del cambio climático, están varios temas políticos que están sucediendo a nivel mundial. ¿Cómo realmente crear una cadena de suministro pues, resiliente y una empresa fuerte? Yo te diría, Robert, que todo primero parte del mindset del equipo con el que trabajas, ¿no? Algo que yo aprendí en mi mundo de logística, y eso en los primeros roles que tuve con una manager que tenía en ese momento, nos decía que Murphy vive en las oficinas de logística. Sí. ¿No? Entonces, todo aquello que pensamos que va a salir bien, hay que pensar que puede salir mal. Todo aquello que creemos que va a salir mal, va a salir mal. ¿No? Y ese es el mindset con el que uno tiene que operar en el mundo de la logística, cuando piensas en resiliencia. Y en el mundo cambiante que ahorita estabas describiendo, con cambios climáticos, cambios políticos, etcétera, pues siempre hay que estar pensando en escenarios, ¿no? En el tema de escenario planning en logística, eso es básico para poder sobrevivir. Y siempre otro tema que a mí me gusta es cómo poder tener dualidad de ciertas cosas, ¿no? Es como los aviones, si quieres que el avión siga, pues tienes que tener un par de turbinas y tienes que tener sistemas redundantes para que el avión no se vaya a caer. Lo mismo pasa en el mundo de la logística, ¿no? Tienes que encontrar un balance correcto porque si te vas al extremo, pues vas a generar más costos innecesarios, pero tienes que encontrar un balance en donde puedas tener, por ejemplo, dualidad en proveedores, ¿no? Que no te cases con un solo proveedor porque no sabes el día que ese proveedor va a tener un problema. Que no te cases con igual temas de personal en las plantas de producción, entre más flexible pueda ser, mejor, ¿no? O sea, si, no sé, para hacer un ejemplo sencillo, si tienes 2 líneas de producción y tienes personas trabajando en una línea y en la otra, el día que una de este grupo falla, pues ya paraste esa línea, ¿no? Pero en cambio, si tienes la dualidad de que las personas puedan operar las 2 líneas, tienes un poco más de flexibilidad para operar. Entonces, en esos
conceptos de resiliencia, lo que tratas de hacer es, cuando viene el impacto, el problema, algo que sea disruptivo en la cadena de suministro, qué tan rápido puedes salir de esa disrupción, ¿no? Entonces, entre mejor preparado estés para hacerlo, pues vas a salir más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que en todo y trato de pensarlo, y mi equipo trata de pensarlo, si vamos a lanzar una iniciativa, no solo es como pensar de forma positiva, hay que pensar, soy un creyente que hay que pensar de forma positiva, pero también hay que pensar en qué cosas pueden salir mal y tener un plan alterno para esas cosas que puedan salir mal. ¿Cuáles son aquellos riesgos? Entonces ahí hay que estar siempre cuestionando, si voy a hacer este cambio, ¿qué riesgos hay? A lo mejor hay listas, no vas a sacar una lista de 20 riesgos, trata de escoger cuáles son aquellos que son más probables y que pueden generar un problema más grande. Y a esos riesgos pues hay que tener un plan mitigatorio, prepararte, si pasa, pues estar listo, si no pasa, bueno, ya te preparaste y eres más resiliente para la siguiente. Claro. Y hablando un poquito de los retos que hay, ahorita pues hay muchísimos temas que están sucediendo, ya platicamos un poquito, pero ¿cómo es el tema de la tecnología? Pues hablando propiamente de la cadena de suministro, de la logística, las operaciones del día a día, ¿estás aplicando actualmente algunas tecnologías? ¿Cómo las estás desarrollando? ¿Cómo ves estas nuevas tecnologías que están saliendo, ¿no? El blockchain, inteligencia artificial? La automatización ya existe desde hace muchos años, pero vemos que en México hay un rezago importante, ¿no? Por mucho por el tema de personal, ¿no? De la mano de obra, que todavía resulta un poquito más económico seguir manteniendo una plantilla laboral muy grande en lugar de invertir en el tema de automatización, ¿no? ¿Cómo ves estas nuevas tecnologías que están surgiendo? ¿Qué tecnologías ya están aplicando en P&G? ¿Y cuál crees que sea el futuro, pues, en este escenario de automatización que está llegando muy rápido y que de alguna manera va a terminar reemplazando no solo los trabajos en logística, sino a nivel general, ¿no? En todos los trabajos que existen? Sí, yo partiría por algo que mencionabas, ¿no? Si nos regresamos en el tiempo, lo primero era este tema de que fuera una automatización que fuera affordable. Y en aquel entonces, pues había algunas empresas que estaban haciendo temas de automatización, pero era muy costoso, ¿no? Y la inversión de capital eran inversiones grandes, tal vez la tecnología no era tan buena, teníamos también cierto temor de invertir en ciertas automatizaciones porque por un lado eran costosas, no tenían tanta confiabilidad y yo creo que había una resistencia al cambio, ¿no? De la automatización. Conforme ha avanzado el tiempo, lo que ha pasado es que hay muchas más alternativas, más opciones de mejor calidad y cada vez a precios más competitivos, ¿no? Entonces, en México particularmente, pues tenemos una mano de obra relativamente económica y eso hace que la automatización no se pague tan sencillo, pero conforme ha avanzado el tiempo, esa ecuación empieza a cambiar y eso hace que cada vez la automatización sea algo que pues, no es como el futuro, más bien es o lo haces o estás fuera del juego, ¿no? Ese es el punto que hay que ver cómo transformarlo y hacerlo como tal, ¿no? Hablabas un poco de inteligencia artificial, robots, etcétera. Todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, yo creo que hoy tenemos que ser capaces de poder primero digerir la cantidad de información que hay. Hoy, afortunadamente, en el mundo de logística tenemos muchísimos sources de información. Y anteriormente pues, nos costaba mucho trabajo, ¿no? Y trabajo me refiero a desde poder sacar la información de los sistemas de ya sea SAP, Prime, lo que fuera, y era muchísimo trabajo manual y muchas personas involucradas y tal vez hacías ciertos escenarios, cierta información, pero tomaban bastante tiempo y tenías que tener una persona con muchísima experiencia para hacer ese tipo de análisis, ¿no? Conforme avanza el tiempo, las herramientas se vuelven más sencillas, la misma gente que viene llegando de las universidades tiene otra mentalidad y conoce muchos más temas de ciencia de datos, inteligencia artificial, etcétera, y cada vez es más sencillo tener acceso a estas herramientas y cada vez es más sencillo poder, toda esta marea de información, poderla
digerir en un pequeño dashboard que te pueda dar información relevante, ¿no? Y estoy empezando a hablar de visualización de data. Algo que yo hablo con mi equipo es, tenemos que hacer que esto sea tan sencillo como en un aeropuerto, que te paras, volteas a una pantalla y sabes en 2 minutos qué está pasando, ¿no? Claro. Entonces, lo primero tienes que lograr tener una buena base de información, esa base de información poder verla, visualizarla, y después pues ya te tienes que empezar a mover a tomar decisiones con esa información, y el siguiente paso es que el mismo algoritmo tome las decisiones por ti, ¿no? Que no sea dependiente de las personas, o hace rato hablabas un poco de la rotación, en todos los aspectos hay muchísima rotación. Lo que tienes que hacer es empezar a depender menos de esa rotación y hacer que las mismas herramientas puedan ayudarte a tomar decisiones. Creo que en la medida en la que podamos utilizar esa información y podamos automatizar algunos otros procesos, pues vamos a ser más ágiles en las cadenas de suministro, no vamos a poder, no vamos, hoy ya podemos, y hoy lo vemos con compañías muy exitosas que están entregando ya ni siquiera en días, en minutos, te entregan un paquete, o es tanta la necesidad de nuestros consumidores de esta inmediatez, y pues cada vez tenemos que ser nosotros más ágiles en las cadenas de suministro para poder responder a esa necesidad. Perfecto. Pues Jair, muchísimas gracias por tu tiempo. Me gustaría saber qué quisieras agregar para la comunidad de logística. ¿Cuál sería, pues, de todo esto que hemos platicado, el consejo más importante que le darías a toda nuestra audiencia? Estamos iniciando este proyecto. ¿Cuál sería como el consejo o lo que te llevaría a sacar de esta práctica? O sea, yo voy a contestarte esa pregunta regresándome a la primera pregunta de la fotografía. Entonces, o sea, yo creo que el primer consejo que les daría es no tengan miedo a hacer las cosas, ¿no? Igual cuando pensamos en una persona que hace fotografía, los primeros días es un miedo, es una tensión, es un ¿qué hago con la cámara? La parte técnica, ¿qué le muevo? ¿Cuál es el botón que tengo que apretar? Y después es este miedo de ¿a qué le hago fotografías? ¿No? Es me acerco, no me acerco, la persona me va a decir algo, no me va a decir algo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el mundo de los negocios, de la logística, yo creo que es algo muy similar, es cómo primero conectar tu pasión, lo que quieres hacer, entender hacia dónde quieres ir, y después pues quitarte el miedo, simplemente es decir, voy hacia adelante. Y para quitarte el miedo, regresando al tema de la fotografía, lo primero que tienes que hacer es conocer tu negocio, ¿no? Si quieres tomar buenas fotos, lo primero que tienes que hacer es conocer tu cámara, leer un poco el manual, verte varios videos para dominar tu cámara. Y lo mismo pasa en logística, ¿no? Si no conoces los sistemas, si no conoces logística, si no conoces qué está pasando en el mundo, qué está pasando externamente, simplemente ese miedo te va a invadir, ¿no? Entonces, en la medida en la que puedas primero volverte máster en lo que haces, algo que siempre le digo a mi gente, yo lo tengo muy marcado, es tenemos que conocer nuestro negocio como la palma de nuestra mano, ¿no? Y a veces en compañías transnacionales nos podemos perder en la magnitud y en la cantidad de cosas por hacer, pero tenemos que regresar como a este concepto básico de cuál es mi negocio, si este fuera mi negocio, yo qué haría, cuál sería la decisión que tomaría, y eso pues te empieza a hacer muchas preguntas y tiene que hacer llegar al nivel de detalle que tengas que llegar para conocer el negocio, ¿no? Y ahí, pues, muchas gracias por venir aquí a C12 Rockstars. Eres un rockstar de nuestra comunidad que estamos desarrollando ya desde hace 2 años. Te agradecemos mucho tu participación, tu experiencia, que nos hayas compartido pues todo este expertise impresionante que tienes en el mundo de la logística desde hace 20 años, que se dice poco, pero la verdad es que es bastante experiencia. Seguimos pues muy en contacto contigo para los proyectos que se vienen en C12 como parte del Advisory Board, y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Excelente. Gracias, Roberto. Hola, mi nombre es Jair Hernández, soy director de logística y operaciones para Procter & Gamble México y soy un C12 Rockstar.